Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Bienvenidos. Es socialmente aceptado que frente a las expectativas que los demás forman sobre nosotros, mostremos una actitud complaciente y de obediencia, sin darnos cuenta que esta conducta nos aleja de ser quienes somos y de lo que verdaderamente pensamos y sentimos. Solemos decir sí cuando queremos decir no, e incluso llegamos a priorizar las necesidades y los intereses de otras personas en lugar de los propios, lo cual debilita nuestra autoestima. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la capacidad de autoafirmarse. Bienvenidos. Muy bien, ya estamos listos iniciando el programa del día de hoy y empezamos con muchísimo vuelo. El tema del día, le quiero dar la bienvenida a la psicóloga Yuli Castro. Muy buenos días. Buenos días, sí, gracias. Listas aquí corriendo, ¿no? Pero el tema lo merita. Sí, es un buen tema. Claro que sí. ¿Y por dónde empezamos, Yuli, con esto de manejar nuestros sentimientos, lo que realmente queremos hacer y llevarlo a cabo? Porque si nos frenamos es como, ya no di lo que quería. Tiene un origen y el inicio de esto es que el aprendizaje social nos encamina de esta forma a ser educados en el sentido de no contraponernos a las opiniones de los demás, hacer esta serie de favores que a veces caemos en la complacencia, es decir, desde pequeños nos enseñan a no incomodar a los otros, nos limitamos en expresar lo que verdaderamente sentimos y pensamos por el hecho de agradar, y a veces esta situación de cuánto tenemos esta necesidad de agradar a los otros. Entonces el tema se refiere a la autoafirmación o la capacidad de autoafirmarse como esta expresión de comunicación asertiva. ¿Y qué entra ahí? ¿Entra la educación ahí de dejar ser a los demás por no mover hilos y dañar a alguien? ¿O es nomás porque así es uno? Es un modo de ser el ser humano, digamos. Bueno, mira, no nos enseñan a ser asertivos, es decir, el hecho de poder comunicarnos de una forma adecuada, a veces nos confundimos y pensamos en una personalidad de alguna manera pasiva, es decir, en esta personalidad en que intenta satisfacer primero las necesidades de los otros, los deseos, los intereses, y es parte de la educación, digo, porque quizá nuestra cultura siempre nos lleva a quedar bien, ¿no? A este hecho de quedar bien, haz favores, de alguna forma siempre anteponer lo que los otros necesitan antes que nosotros. Y pues si andamos pensando en qué necesitan los demás y nos vamos en corto, ¿no? Hijos, marido, amigos, trabajo, todo eso lo que tenemos más cerca, ¿no? Por ahí empezamos y nos despreocupamos, digamos, de nosotros mismos. Así es. De hecho, la capacidad para autoafirmarnos radica en poder marcar límites. Es decir, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero en mi vida, las personas con las que yo quiero relacionarme, yo las elijo. Es el hecho de no permitir que nos maltraten, que nos humillen, que nos exploten, que nos utilicen o manipulen. El hecho de que te puedas autoafirmar es que seas autodeterminante, que seas capaz de decir no las veces que sean necesarias. ¿Y cómo te deja tranquilo aprender a decir no, verdad? Por supuesto. Aunque sea una decisión chiquitita, pero dices tú, no me siento a gusto, entonces no de mal modo ni nada, pero decir no, o sea, tengo el derecho de decir no. Sí. Porque si no va a cambiar todo en mi vida. Claro. Y vamos a las invitaciones de fiestas, de reuniones, de asistir a algún lugar. O sea, es muy, muy noble decir no. Por supuesto. Pero no es fácil. No es fácil porque no nos entrenan para esto, porque tenemos esta confusión. Si te niegas a lo que los demás te solicitan, pues eres mal visto, ¿no? Qué mal educado, claro. Qué poco cortés, pero prácticamente a veces es el decir no, pero otras veces es que nos quedamos callados cuando debemos hablar. Guardamos silencios cómplices, ¿sí? A veces es hacer cosas contrarias a lo que tus principios y valores te indican. Y lo que tengas ganas en ese momento, ¿no? Se vale.
Sí, claro, por supuesto. Es esta cuestión de saber negarte cuando tengas que hacerlo y sobre todo de una forma adecuada, y cuando nos autoafirmamos somos asertivos. Fíjate, ahorita tú dices negarnos cuando sea necesario, ¿no? Hay veces que decimos sí a todo y andamos barajeando por acá cuando a la gente que le dijimos sí, 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 por acá andamos a ver qué hago, qué quito, qué pongo, a quién le pido ayuda. Realmente no estás haciendo las cosas con corazón, consciente, ni con el ánimo que se deberían de hacer. Eso también pues le quita puntos. Sí, claro, porque en el momento en que estás accediendo una y otra vez a las exigencias de los otros, caemos en esta situación en que de alguna manera debilitamos a nuestra autoestima, porque si tú no tienes la capacidad para negarte a esto que no te place hacer, a lo que no te interesa, y cedes una y otra vez, llegas a ser tan complaciente que incluso puedes caer en la sumisión. Y hay una desventaja terrible de ser sumiso y de ser complaciente, que las personas tienden a aprovecharse de eso. Esa es otra. ¿Qué dices tú? Esta amiga, este amigo, este compadre, este vecino, nunca dice que no. Entonces hay un canal ahí donde, de aprovechamiento. Claro, y qué feo también hacer las cosas conscientes así, ¿no? Sí, vaya. Dices, él va a caer, él. Es que las personas de alguna manera con estas características de oportunismo, pues ven un escenario propicio para decir, ella no se va a negar, él tampoco. Esto se da mucho, fíjate, en escenarios laborales, cuestiones profesionales en que, vaya, ocupo este favor, ocupo que tú me facilites las cosas. Ella finalmente se aparta de su trabajo, va y aborda el de otros, las necesidades o las cuestiones de alguien más, y finalmente no se niega. Hay que pedírselo todo, por supuesto que les funciona. Y vamos a ver qué trabajo le quedó bien, ¿no? Sí. Porque no hizo ni el propio. Qué bárbaro. Bueno, qué interesante resulta eso, porque a veces andamos corriendo tan a prisa que todo es sí, 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 sí a todo, ¿no? Entonces hay que detenernos y pensar realmente qué es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer contenta y de la mejor manera, lo tomo. Si no, que soltarlo. Así es. Más fácil. Claro. ¿Y cómo aprendemos esto? Pues mira, lo aprendemos a través de frases muy sinceras y una técnica de ser asertivos. Ok, eso lo vemos. Julie, regresamos del corte comercial, no se vaya. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la capacidad de autoafirmarse. Continuamos. Hay amor propio en el amor cuando hay interés personal en la amistad. Muy bien, volvemos con esto de la asertividad, porque en el corte aprovechamos para platicar esto, ¿no? Te decía yo, Yuli, antes de irnos al corte, ¿y cómo le hacemos? Pues, ¿dónde encuentra uno ese camino para elegirlo? Y tú me mencionas asertividad. Sí, claro. Pero ¿cómo? Porque muy bonita la palabra y todo, pero ¿cómo le practicamos? ¿Qué le hacemos? Sí, en la práctica la utilizamos poco y de verdad es que no nos enseñan a ser asertivos. Llámese asertividad aquella habilidad social en la que podemos expresar lo que sentimos, pensamos, nuestras opiniones, nuestras creencias, pero bajo ciertas características, es decir, las expresamos, pero de una forma adecuada, es decir, utilizando las palabras, tono de voz, en un momento oportuno y siendo honestos, ¿no? Porque si me dices, bueno, yo dije, me fui a mi casa, supongamos, me tomé un momento, analicé, reflexioné, voy a regresar, ya no fuiste asertivo. Ya se enfrió el asunto. Sí, porque en el momento en que se suscitó una situación en la que tú tenías que hacer valer tus derechos, en las que tenías que montar una posición, en la que tenías que hacer saber lo que pensabas, ya no lo hiciste, no fuiste asertivo, o bien lo dijiste en el momento que se ocupaba, pero no lo dijiste con no pasaste ese filtro en el cual elaboras una manera apropiada o las palabras para que los demás no se sientan agredidos. Entonces, la asertividad es esta habilidad social que para empezar tenemos que eliminar el miedo a quedar mal con los otros. Pensar antes de abrir la boca. Sí, porque pues puede uno dañar y hacer más grande el problema, ¿no? Así es. Esto que tú dices viene en relación a un punto de equilibrio, es decir, la asertividad es el punto medio entre un estilo comunicativo pasivo y agresivo. Ah, ok, sí.
Un estilo comunicativo pasivo, llamemos esto a las personas que se les dificulta dar un punto de vista contrario. Son las personas que no te van a contradecir, que van a ceder, que no van a expresar lo que sienten ni lo que piensan. No pasa nada. Pero sientes que no están ahí tampoco, ¿no? Bueno, finalmente estas personas nunca van a ser rechazadas precisamente por eso, porque no van a incomodar. Entonces, el ser comunicativo o entablar una comunicación de forma pasiva hace que caigas en esta complacencia, sumisión, y ocurre esto: los demás se aprovechan, los demás de alguna manera toman este escenario en el que tú no tienes nada para decir y de alguna manera son oportunistas en ocasiones. Por otro lado, un estilo de comunicación agresivo es el otro extremo. Totalmente. Sí, en el cual la persona para hacer valer sus derechos o de alguna manera expresar sus opiniones, gritan, insultan, amenazan, agreden. Sí, por estas personas no va a pasar esta situación de se aprovechan, pero son las clases de personas que la gente va a alejar. Va a hacer a un lado, pues va a evitar pedirle su punto de vista. Va a evitarlas. Y entonces dices, entonces el estilo de comunicación asertivo es justamente el que se encuentra entre estos dos extremos. Es decir, ni te callas, ni tampoco abusas de esta fuerza que tú tienes para determinarte, ¿no? Claro. Es difícil, pero lo podemos ir, ¿cómo se llama? Tratando, practicando, mediando la situación, o pensar antes de hablar y decir, no van a reaccionar así, mejor me detengo y le bajo de volumen, ¿no?, a lo que iba a decir. Así es, así funciona, la cosa está aquí en la mente antes de abrir la boca. Mira, pensar en qué puede resultar, pues. Claro, de hecho la asertividad es una habilidad que se entrena. Si bien no tenemos esta educación a lo largo de nuestras etapas del desarrollo, imagínate que llega en una etapa en adultez en que dices, pues yo verdaderamente tengo el derecho a decir no, a negarme las veces que yo crea necesarias, también tengo el derecho a hablar o a callarme, pero finalmente es una habilidad que tienes que estar entrenándola, es decir, si sabes que tus espacios en los que cedes y te silencias, vas a ocupar intentar hablar, vas a intentar autodeterminarte o autoafirmarte a través de esta comunicación en la que no cedes. Entonces es una habilidad que se entrena y esta cuestión que dices, hay que pensar antes de hablar, por supuesto. Claro, siempre nos lo han dicho, ¿no? Claro. Y calladita te ves más bonita también. Pero fíjate, por una parte el decir, bueno, me callo, pero te callas, pero realmente este silencio que estás guardando es oportuno para ti, o verdaderamente tenías que hablar cuando se ocupaba que defendieras esta cuestión de una posición de pensamiento o de sentimiento, porque te voy a decir, las consecuencias de la inasertividad, es decir, cuando no nos autoafirmamos, pues causan muchas molestias emocionales. Sí, imagina que todo el tiempo te estés callando algo que quieres expresar. Pero, a ver, por ejemplo, las personas que se callan y reprimen su comentario en el momento, muchas veces van y lo sacan a otro lugar, o ahora los medios de que es el chat y todo eso, por ahí, es que no vieron, eso es otro. Y dices tú, pues ¿por qué no lo comentaste cuando era propicio, no? Así es. Y con la gente que debías. Claro, cuando no lo haces en el momento oportuno, con esta forma adecuada de hacerlo, con las personas indicadas, ¿qué caso tiene que finalmente despotriques con personas que no tienen nada que ver con tu situación? Ocurre esto, Marta, la gente se va o se retira con una situación de malestar emocional, llámese irritación, enojo, tristeza, rabia, y sobre todo debilitan la autoestima. Hablamos en la sesión anterior de esta cuestión de amor propio, en esta situación en la que uno primero pone muchas habilidades en práctica para poder defenderte. Entonces las personas que no son asertivas y no se autoafirman, empiezan a albergar muchos sentimientos de indefensión. No eres capaz de defenderte cuando tienes que hacerlo. Y no es tanto a lo mejor, o bueno, como tú dices, sí, situaciones donde hay que defenderse y decir, defiendo mi punto y mi lógica, ¿no? Pero hay veces que hay que ceder y puede ser platicadito expresando lo que uno siente. Eso es la asertividad precisamente, ¿no? Dale, mira, ves, ya aprendimos algo el día de hoy. Qué interesante. A ver, ¿los hombres o las mujeres son más asertivos? Mira, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Sí, cómo se maneje. Sí, claro. Y los dos tenemos la misma capacidad. Definitivamente yo creo que no es una cuestión de género, pero si me puedes decir quiénes están de alguna manera más en práctica de estas habilidades sociales y emocionales, yo contestaría que las mujeres. Los hombres tienen otra cosa, pero las mujeres estamos más en contacto con nuestras emociones, por así decirlo, ¿no?
manejamos más el pensamiento antes de abrir la boca, como comentábamos antes, y los hombres actúan más por impulso. ¿Puede ser? Puede o ser deciden más rápido. Puede ser una variante y yo te voy a responder en torno a la educación. A veces esta cuestión de crianza tiene mucho que ver con esto y no el género. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Yuli Castro. Regresamos. El amor propio es el mayor de los aduladores. Muy bien, ya estamos de regreso. ¡Qué bárbaro! Esto es estar en vivo, ¿no, Yuli? Te están tocando muchas cosas, ¡qué bárbaro! Pero bueno, la asertividad es el tema del día de hoy y hay que afrontar lo que uno está haciendo. Cuando uno está en vivo, pasan cositas. Así es. Pero aquí estamos, hay que ser asertivos y bueno, nos quedamos con qué seguimos. Bueno, a mí me gustaría abordar el punto del fortalecimiento psicológico en esta parte de la asertividad, de autoafirmarnos. Es decir, existen frases o palabras que debemos de añadir a nuestro vocabulario, ¿no? Y que a veces realmente uno se limita porque pues no vaya a incomodar a otras personas, ¿no? Y nosotros terminamos con todo este malestar que hablábamos. Sí. Es decir, radica en conferirnos poder, de poder elegir a las personas, a las situaciones y qué es lo que verdaderamente queremos hacer en este momento. Por ejemplo, frases como, en este momento no quiero hablar de esto, el no gracias, no estoy interesado, el no me apetece, sí, el poder decir por el momento no, palabritas. Sí, claro, no podré hacerlo, es mucha cuestión de los favores. Cuando la gente pide favores, uno se siente casi obligado o siente que es una situación en la que uno debe hacer un tanto compromiso y sucede que cuando nos negamos o ponernos límites, empezamos a manejar culpa. Fíjate qué interesante, ¿no? Por ejemplo, el otro día platicando, ¿no? En el programa del aniversario y todo eso, decíamos las mujeres tienen puestos que a lo mejor no son de gran nivel o algo así. ¿Por qué? Porque a veces no podemos. No podemos porque el hijo está enfermo, porque tenemos que estar por situaciones en casa o con los hijos y nos resulta más difícil. Entonces, ahí estamos hablando de hay que aceptar las cosas y hablar de frente lo que podemos y lo que no podemos hacer. Sí. Pero hay que tomar retos también. Claro, es fundamental estar consciente de nuestras limitaciones. A veces el rol como madre, como profesionista, un rol social con nuestras amistades, finalmente es un tiempo de todo nuestro ritmo o estilo de vida al que le estamos dirigiendo tiempo y energía. La cuestión de ser conscientes, de decir hasta aquí puedo abarcar y no me exijo más, es esta cuestión de conocernos, de saber en qué momento decimos no, porque definitivamente esto no lo puedes abarcar. ¿Por qué tendrías que ser óptima las 24 horas del día? ¿Por qué tendrías que tener esos estándares de rendimiento? Incluso también abarcando las exigencias o los requerimientos de tu hijo, de tu marido, de tus amigas. Entonces dices, ¿y cuál es el tiempo que me resta, no? ¿Y yo no? Sí, claro. Sí, es cierto, qué bárbaro. Bueno, muy interesante resulta todo esto. Entonces hay que tomar conciencia de que somos seres humanos, a veces tenemos la capacidad de rendir a como nosotros queremos, otras no. Hay que saber definirlo, hablarlo y pues del otro lado que lo acepten de la mejor manera, ¿no? Todo esa es otra. Claro, todo está en las palabras y en la forma en que lo comunicamos, ¿no? A veces la misma frase en el estilo agresivo o en el estilo pasivo no llega a tener ese mismo propósito que cuando lo dices con esta expresión adecuada en el momento oportuno. Pero definitivamente las personas que no son capaces de decir no son personas que no tienen la capacidad de defenderse, llegan a ser complacientes, llegan a caer en la sumisión y sobre todo que se debilitan a sí mismas. Y es una cuestión de autoestima el que tú tengas esta capacidad para poder hacer valer tus derechos. Yuli, ¿alguna herramienta que nos compartas para empezar desde hoy a aprender a decir no puedo o a ser asertivo? Mira, a mí me encanta esta cuestión de las autoafirmaciones, ¿no? Quizá un día en la mañana, quizá varios días, o hacerlo de una manera frecuente y estar conscientes mirándonos en el espejo o en este silencio que nosotros manejamos cuando estamos solos o en fin acompañados, es decirnos el día de hoy voy a ser yo mismo, no voy a complacer a los otros, voy a poner primero mis necesidades,
mis deseos, mis intereses, y me confiero a mí todo el poder para permitirme ser como soy. Se siente uno que... Ay, liberado, así, por ¿verdad? supuesto, claro. Sí, el día de hoy no voy a acceder a lo que no quiero hacer. No puedo hacer comida hoy y no pasa nada, ¿no? Siempre. Es válido. No, sí, de hecho es válido cuando los costos los puedas manejar. Ajá. Porque si dices, el día de hoy no voy a trabajar, no llevaré a mis... Entonces dices, Claro, bueno, claro. ahí. Es esta parte Ajá. crítica y de análisis en que dices, ok, dejo de hacer, dejo de decir, pero puedo manejar los costos de esta implicación. Sin dañar a terceras personas. Eso es la clave. Mientras, una característica de ser asertivo y esta comunicación de autoafirmarse es que para hacer valer tus derechos no tienes que dañar a los otros. Qué interesante, me encantó cerrar con esto, a ver si ahorita publicamos hasta la frase. Y fíjate, Yuli, te va a tocar el día de hoy, aquí estamos con, bueno, tenemos, ¿qué sacamos primero? Tenemos, recuerden ustedes que por el aniversario, nuestros colaboradores, patrocinadores y demás, se dieron a la tarea de regalarnos, primero que es de Víctor Pablo, es spa, secado y corte. Ay, qué buena ajuareda se van a dar. Bueno, a ver, vamos a revolver. A ver, ¿qué sale, Ah, bueno, la ganadora es Luz Aida Flores, aquí está. Y también seguimos con el Yelich, ¿verdad? Sí, el Yelich, ok, de Visage Salón, a ver. Ahí les va. Digo, van a quedar muy guapas para estas vacaciones, esta Semana Santa. Y es Belém Pesqueira, aquí está. Es del Yelich y también aquí está Luz Aida Flores, que se va con Víctor Pablo Salón. Qué suertudas son de veras, muchas felicidades. Ah, pues mira, precisamente yo traigo Yelich. Ayer fui con Argentina, que es la chica que les va a aplicar el Yelich. Van a quedar muy contentas. Miren, lista para vacaciones. Sí. Y Víctor Pablo, pues, ¿qué les puedo decir? Y de todo su equipo. Muchas felicidades, gracias por estar en contacto y ser parte de las promociones que manejamos en Vía Libre. Bueno, Yuli, hay que ser asertivas, hay que decir, sí, miren, chicas, a esto sí. Entonces nos queda así como tarea vernos en el espejo, retomando el tema ya para finalizar, vernos en el espejo y permitirnos, porque nosotros tenemos ese dominio, ¿verdad? De decir, hoy sí puedo, más tarde no, elijo con qué me comprometo y lo que dejo por un lado. Así es, eres tú quien decide y eres tú quien elige la clase de vida que quieres llevar. Ahí está, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos y sigamos por esta Vía Libre.